Muy buenas tardes a todos y a todas. Quería partir esta vocería destacando dos avances significativos para nuestro país y en línea con los compromisos de nuestro programa de gobierno. El primero es que, como podrán haberse enterado, ¿no?, la semana pasada promulgamos la ley de 40 horas dando cumplimiento a uno de nuestros compromisos programáticos, el de reducir la jornada laboral para más de 4.700.000 trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en una iniciativa que, en medio del diálogo y poniendo en el centro los acuerdos, pudo considerar no solamente a la realidad de los trabajadores con jornada ordinaria, sino que también a los trabajadores y trabajadoras con jornadas especiales o jornadas excepcionales, haciéndonos cargo de las distintas realidades productivas que tiene nuestro país, pero al mismo tiempo lo hacemos con gradualidad, acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas en la implementación de esta reducción progresiva e incentivando también, junto con la promulgación de la ley, el que muchos se puedan ir adelantando a esta reducción, como lo han hecho más de 510 empresas, sobre todo pymes de nuestro país. Hoy día también dimos un paso significativo en otro compromiso programático de nuestro gobierno, que es alcanzar un salario mínimo de 500.000 pesos. Esto fue fruto de una conversación, de una negociación también con los trabajadores y trabajadoras representados, la Central Unitaria de Trabajadores de nuestro país, que se dio a conocer a través de nuestro Ministerio de Trabajo y Ministerio de Hacienda el día de hoy. Estamos hablando de la posibilidad de alcanzar los 500.000 pesos para el año 2024, partiendo este 1 de mayo con un aumento a 440.000 pesos, el 1 de septiembre a 460.000 pesos, para que el 2024, en julio, 1 de julio del 2024, alcancemos los 500.000 pesos. Esperamos, evidentemente, que este proyecto sea acogido por nuestros parlamentarios y parlamentarias para que podamos también promulgarlo lo antes posible, ¿no? Y permitir que el aumento progresivo del salario mínimo sea una realidad lo antes posible para nuestros trabajadores y trabajadoras. Esto es importante porque hemos hablado de distintas maneras de enfrentar la inflación de nuestro país, de poder acompañar con aumento de salario, no solamente disminución de jornada laboral para nuestros trabajadores y trabajadoras, sino que también aumentando el poder adquisitivo de las familias trabajadoras en Chile. Y eso lo hemos hecho a través de, por ejemplo, ayudas económicas, como lo ha sido la duplicación del bono marzo, ¿cierto?, la ampliación y aumento de ciertas asignaciones familiares o la creación del bolsillo familiar electrónico, que empieza a implementarse a partir de mayo, sino que también lo estamos haciendo con estas políticas que son más permanentes, ¿no?, y que buscan hacernos cargo de manera más estructural del problema de los salarios en nuestro país. Pero esperamos que el buen ejemplo de las 40 horas, ¿no?, o el buen ejemplo de la negociación en torno al salario mínimo irradie otros debates, otras discusiones, y esta semana va a ser clave para otras discusiones, como lo es el royalty minero. Ustedes saben que nuestro país ha esperado décadas por tener un royalty minero, que los recursos del cobre también tributen en Chile, particularmente para las regiones de nuestro país, para que se beneficie el desarrollo de nuestros territorios y particularmente las regiones y comunas que son mineras, pero al mismo tiempo todas aquellas comunas que se han visto más postergadas y que requieren sus municipios de mayores ingresos y mayores recursos para enfrentar los temas asociados a la prevención del delito, a la recuperación de espacios públicos, a la generación de oportunidades para sus vecinos y vecinas. Y en ese sentido, esta semana va a ser clave para el royalty minero. Nuestro gobierno está buscando, a través del diálogo, las distintas conversaciones, en este caso en el Senado, la posibilidad de un acuerdo, cosa de que mañana martes en la Comisión de Hacienda del Senado pueda aprobarse el royalty minero y el día miércoles en la tarde también pueda aprobarse en la sala del Senado de la República. Tenemos confianza que a través de la conversación, el diálogo, el entendimiento, todos los actores, no solamente los parlamentarios oficialistas, sino que incluso los que están en la vereda del frente, se puedan allanar a un entendimiento que nos permita contar de una vez por todas con un royalty minero y no nos suceda, ¿cierto?, lo que sucedió con la reforma tributaria en su momento, donde se perdió la posibilidad en ese entonces de recaudar importante cantidad de recursos para financiar necesidades que son de nuestros
nuestros ciudadanos y ciudadanas, no del gobierno, no del Parlamento, sino que de la gente en las calles, ¿no? Que pide mayor seguridad económica, mayor seguridad social, mayor seguridad ciudadana, y en este caso en particular con el royalty, sobre todo los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas que piden más ingresos para el desarrollo de sus regiones. Así que esperamos ese avance significativo, esperamos que el espíritu de los acuerdos, del diálogo, el entendimiento y también con el sentido de urgencia podamos avanzar en esta. Por cierto, también que en materia de seguridad tenemos ahí una agenda muy importante de proyectos de ley. Hemos logrado ya despachar varias iniciativas legislativas, alrededor de 15 proyectos de ley asociados a la cartera de seguridad, pero tenemos otras materias, ¿cierto?, que poder legislar y aprobar en el Congreso para fortalecer nuestras instituciones y crear nuevas instituciones. La creación del Ministerio de Seguridad Pública, algo que cuenta también con el respaldo ciudadano, ¿no? O la creación de servicios asociados a mayor inteligencia para la persecución del delito en nuestro país. O el fortalecimiento ya de instituciones que existen, como por ejemplo Carabineros, lo hemos hecho con Gendarmería, la Fiscalía Nacional, que también requiere fortalecimiento para enfrentar el grave problema que tenemos asociado a seguridad. Esa forma de enfrentar los desafíos país requiere un amplio entendimiento en el Congreso Nacional y por eso valoramos, evidentemente, esta agenda de 31 proyectos de ley que hemos acordado desde el Gobierno con los presidentes y presidentes de ambas cámaras y también con las distintas bancadas parlamentarias para poder avanzar en esta materia. Pero esta semana también vamos a empezar ya a implementar lo que ha sido parte del debate, ¿no? Que el Plan Calle Sin Violencia en la comuna de Santiago va a empezar sus operaciones y su despliegue en el territorio esta semana, particularmente a partir de mañana, y esperamos ya en mayo poder desplegarlo y desarrollarlo en las 46 comunas que hemos comprometido trabajar. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Muy bien, gracias. La ministra Analía Uriarte nuevamente extendió su licencia médica por motivos de salud y más allá de que su continuidad es una definición que depende del presidente y de ella, ¿está abierta la posibilidad de que tenga que ser reemplazada? Porque algunos parlamentarios plantean que hay un menoscabo en la tramitación de leyes si no está la titular y que se le ha cargado mucho la mano a la ministra Carolina Toá afectando su aprobación. ¿Ustedes están de acuerdo también con ese diagnóstico? Como gobierno no nos corresponde más que desearle una pronta recuperación a nuestra ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte. Efectivamente estamos pendientes de ella, de su salud, está haciendo uso de su licencia médica y nada más que insistir en este deseo que tenemos todos y todas de que se pueda recuperar pronto. Pero el Ministerio Secretaría General de la Presidencia sigue trabajando. Solo la semana pasada se ingresaron 2 proyectos de ley, se despacharon 11 proyectos de ley y esta semana tenemos una agenda también muy intensa en materia legislativa que está siendo liderada por nuestra ministra subrogante, Macarena Lobos, en compañía obviamente con los equipos del ministerio y con otros ministerios que están implicados obviamente en el avance de distintas iniciativas legislativas. Más que eso, la verdad es que no corresponde a su pregunta, ¿no? Desearle su pronta recuperación e insistir que este gobierno sigue trabajando en los distintos frentes y particularmente con mucha fuerza en el frente legislativo. Ministra, disculpe, ¿y ustedes comparten este diagnóstico que hay acerca de que la ausencia de la ministra Uriarte en el fondo ha afectado de alguna manera también la gestión de la propia ministra del Interior? A su respuesta a su pregunta, solo responder con que solo la semana pasada ingresamos 2 iniciativas legislativas importantes y despachamos otras 11, ¿no? Este gobierno no para en su trabajo y su despliegue legislativo, o sea, hechos más que palabras, ¿no? ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Los ingresos clandestinos se han cifrado en más de 10.000 solo en el primer trimestre de este año. Quería preguntarle si hay alguna apertura por parte del Ejecutivo de ingresar, dentro de las prioridades legislativas que usted bien nos comentaba, proyectos sobre la migración irregular, por ejemplo, que lo tipifica como un delito. Eso por una parte, ministra, y por otra, si el gobierno es partidario de convertir el llamado criterio de Valencia en normativa legal, si van a presentar un proyecto o van a apoyar las mociones que han presentado desde la oposición. A ver, lo primero y lo más importante es que la migración que se produzca en nuestro país sea una migración regular. Ese es el objetivo, ¿no? Y frenar al máximo posible la inmigración o la migración irregular. Y para eso este gobierno ha estado trabajando.
con resultados concretos, ¿no? El despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras de la zona norte ha permitido que disminuyamos en promedio semanal en la entrada irregular de migrantes de un 900 y tantos, ¿cierto?, personas a alrededor de 400 personas, ¿no? Hemos estado contabilizando una disminución de un 56% comparado con el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, ahí hay un resultado concreto de la política que ha adquirido este gobierno, que a través de sus acciones ha tenido efecto en evitar los ingresos irregulares en nuestro país para que cada persona que entre de forma regular, ¿no?, y no de manera irregular. Lo segundo que hay que señalar, y en ese mismo sentido, es que necesitamos identificar a las personas que ya están en nuestro país. Tenemos miles de personas que no están identificadas, ¿no? Son personas indocumentadas. Y por lo tanto, hoy tenemos dos medidas. Lo primero, establecer oficinas que la verdad es muy difícil comprender para cualquier ciudadano y ciudadana que no existiera antes, pero oficinas del registro civil para poder registrar la huella de identidad en los procedimientos, ¿cierto?, en tribunales, ¿cierto? Y por otro lado, la implementación de todo lo que es el registro biométrico, ¿no?, que empieza a implementarse a partir de mayo, ¿ah?, y que nos va a también permitir la identificación de aquellas personas que están indocumentadas y podamos tener un registro al cual se le puede hacer seguimiento, ¿cierto? Y obviamente en el caso de determinar que hayan personas que han cometido delito, poder tenerlos identificados, ¿cierto?, para luego poder procesarlo. En ese sentido, obviamente, todo lo que sea iniciativa legislativa siempre está abierta a la posibilidad de poder analizarlo, estudiarlo para mejorar y perfeccionar nuestra institucionalidad y las herramientas con las que cuenta el Estado para cumplir con ese objetivo. Pero lo principal para nosotros es que cualquier ingreso sea regular y no sea irregular, ¿ah? Sobre todo porque es muy extraño que en un momento se haya dado la bienvenida de manera amplia y masiva a la entrada de migrantes para luego, de un día para otro, declararlos ilegales, ¿no? Lo que tenemos que hacer es regularizar esta situación, frenar el ingreso irregular y, por lo tanto, el fortalecimiento de la frontera es fundamental, pero también la identificación de aquellas personas que hoy día están indocumentadas en nuestro país. Ministra, ¿y qué postura tiene el gobierno en torno a esta idea de que el criterio de valencia, de que todos los detenidos que estén indocumentados pasen automáticamente, o más bien ahora que se solicite la prisión preventiva, pero la idea de llevar la ley es que eso sea automático? ¿Qué postura tiene el gobierno en torno a eso? A ver, es que aquí hay una discusión que ha implicado distintos poderes del Estado y que nosotros respetamos, ¿no? Hay un criterio que ha llevado a cabo la Fiscalía Nacional que no es mandatorio ni obligatorio a la Corte Suprema, ¿no? Son poderes distintos y cada cual funciona de manera autónoma. Y por lo tanto hay que separar el debate, ¿no? No es que haya una imposibilidad de implementarlo, sino que hay distintos criterios según lo que determine cada poder en su caso específico, donde operaría este criterio que ha sido llamado por parte del fiscal nacional. Otra cosa es la discusión legal y legislativa de mandatar en cualquier evento y ante cualquier evento de la detención, ¿cierto?, o la detección de una persona indocumentada, migrante, imputada, la prisión preventiva. Y es una discusión que requiere evidentemente también la opinión de los distintos poderes del Estado para su efectividad en el corto y mediano plazo. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Este jueves es el segundo INADE del presidente Boric, pero el primero como mandatario en ejercicio. Quería que me comentara cuál es el mensaje que va a enviar el mandatario al sector privado en momentos en que, por un lado, la economía comienza a levantarse y se han logrado acuerdos, como usted mismo mencionaba, en temas como las 40 horas y el salario mínimo, pero a su vez quedan temas pendientes, como la reforma tributaria, la de pensiones, la de ISAPRES, y también ellos están pidiendo más seguridad pública, digamos, para las inversiones. Bueno, para nosotros ha sido muy importante y ustedes lo han visto y también la ciudadanía ha podido ver cómo hemos incentivado en todo momento los espacios de diálogo y sobre todo los tripartitos. ¿Qué son los diálogos tripartitos? Aquellos donde concurren tanto empleadores, empleadoras como trabajadores, trabajadoras y el Estado, ¿no?, representado por el Poder Ejecutivo y también en el Poder Legislativo, en la mayoría de los casos.
Y hemos desarrollado estas instancias de diálogo justamente porque entendemos que es fundamental para el avance de la reforma tributaria, la reforma previsional, los diálogos en torno a salario mínimo, por ejemplo, la concurrencia de los distintos actores. No lo vemos como dicotómico, no lo vemos como contradictorio. Es fundamental la participación y el entendimiento con el mundo empresarial, así como con el mundo del trabajo. Así se logran los grandes acuerdos, ¿no? Y con las 40 horas, después de 6 años, logramos tener un resultado concreto para la ciudadanía, es decir, materializar un compromiso en la medida que logramos poner y sentar sobre la mesa, o a la mesa más bien, a conversar tanto a los trabajadores como a los empleadores y al Parlamento. Por lo tanto, ese es el mensaje central. El presidente va a participar en el encuentro de la ENADE, va a transmitir obviamente él un mensaje, pero es el espíritu que queremos poner en el centro. O sea, si logramos hacer lo que hicimos con las 40 horas, en la reforma de pensiones, en la reforma tributaria, en el royalty minero que se discute esta semana en el Senado, ¿no? O en la agenda de seguridad, y sacarlo de la pequeñez política o la disputa de gallito político, quién gana o qué es un mayor golpe para tal o cual poder o para el gobierno o para el Parlamento, la verdad es que vamos a lograr hacer avanzar estos tremendos desafíos que tenemos para nuestro país, que están pendientes además hace mucho tiempo. No olvidemos que la reforma previsional tuvo como antesala otros 2 proyectos de reforma de pensiones que no lograron salir a la luz porque se hizo primar la disputa y las diferencias políticas por sobre los entendimientos. Lo mismo con las reformas tributarias. Hemos logrado avanzar en muchos casos, pero también es cierto que todavía estamos en deuda en nuestro país en materia de distribución de la riqueza y particularmente de tener un sistema tributario más progresivo, ¿no? Que nos permita recaudar de donde hay más para poder financiar políticas sociales permanentes y gastos que son permanentes como en materia de salud, pensiones, educación o seguridad, que está siendo cada vez más permanente y desafiante en materia de gastos, ¿no? Así que ese es el espíritu y es lo que queremos seguir transmitiendo, particularmente en este caso al mundo empresarial. Hola, ministra. Quería preguntarle, en enero de este año, el subsecretario Cataldo sugirió a los medios de comunicación investigar la diferencia entre avalúo fiscal y tasación por el caso Sierra Bella. El subsecretario dio una explicación y sostuvo que la polémica en ese momento estaba despejada. ¿Fue un error del gobierno haber justificado el precio de esa compra y qué lecciones sacan? El gobierno nunca ha justificado nada y nosotros lo que podemos señalar en cualquier caso, sea para un municipio o distintos municipios, para el propio gobierno, el respeto a la Contraloría, su autonomía y su función fiscalizadora. Y no nos corresponde más que insistir y señalar en que todo organismo público, sea el gobierno central, sea un ministerio, ¿no? O sea una subsecretaría, o sea un municipio, le corresponde acatar lo que establece los dictámenes de Contraloría, que los hace en función de lo que son las atribuciones que la Constitución les da, ¿no? Como ente fiscalizador y controlador del buen uso de los recursos públicos. Bien, muchas gracias.